Bueno, comencemos por el principio y veamos el mito de la Atlántida contada por Platón. El ascenso y la caída de la Atlántida fue narrada por el filósofo griego Platón y persiguió la imaginación de los europeos durante más de 2000 años. En los diálogos Timeo y Critias, Platón fue el primero en hablar de la legendaria isla y su civilización, describiendo a la Atlántida como una gran nación marítima, fabulosamente rica, ubicada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y dama indiscutible del Mediterráneo hasta Egipto y Etruria. Era una tierra rica en recursos naturales. Abundaban la madera, las piedras y los metales preciosos, así como los árboles frutales, las verduras y las hierbas. Lo que hoy diríamos un paraíso terrenal. Montañas imponentes lo protegieron de los vientos del norte. Los animales salvajes y domésticos, incluidos los elefantes, la poblaron. 10 reyes, descendientes de Poseidón, reinaron sobre las 10 regiones en las que la isla estaba dividida, colaborando en armonía entre sí. Platón dijo que cuando los dioses se repartieron la tierra, la Atlántida fue asignada a Poseidón, el dios del mar y los terremotos. En una colina de la isla vivía una mujer mortal llamada Clito, de quien el dios se enamoró. Para protegerla, transformó la colina en una fortaleza rodeada por 3 fosos concéntricos. Los descendientes de Clito, los atlantes, fundaron una ciudad donde había estado su hogar, incorporando los 5 anillos de tierra y agua. En la cima de la colina erigieron el Palacio Real. En el centro del palacio se encontraba el templo de Poseidón, con columnas de oro, todo recubierto de plata y rodeado por un muro también de oro. Adentro estaba la estatua dorada del dios, conduciendo su carro tirado por 6 caballos alados. Cerca del templo, un manantial caliente y frío abastecía de agua los embalses y baños. En los 2 anillos de la tierra había templos y jardines, caballerizas, gimnasios y un hipódromo. En los puertos todavía había trirremes rápidos listos para tomar el mar y aventurarse en el océano. La ruina de la Atlántida y su grandeza se originaron en el interior debido a la corrupción de sus habitantes. Al principio, nobles y justos, con el tiempo, los atlantes se convirtieron en agresores hambrientos de poder y buscaron subyugar a los países vecinos. En otras palabras, una película ya vista frente a aquellos que afirman que la historia no es cíclica. Eventualmente, sin embargo, fueron derrotados por los atenienses y su isla fue destruida por una catástrofe natural. Platón, que falleció en el 347 a.C., afirmó que unos 200 años antes de su tiempo, los sacerdotes de Sais, la capital del Bajo Egipto, había contado esta verdadera historia al ateniense Solón. La historia había sido transmitida oralmente hasta que le llegó a Platón, quien lo mencionó en sus diálogos. Aristóteles, su discípulo más famoso, no lo creía. Sin embargo, desde la época de Platón se han escrito más de 20.000 libros sobre la Atlántida y muy pocos cuestionan la veracidad de la historia. Durante siglos, el enigma de la existencia y ubicación de la Atlántida ha fascinado el estudio de los místicos. En el siglo XVI, John Dee, el astrólogo y alquimista de la reina Isabel de Inglaterra, sugirió que la América recién descubierta era en realidad la Atlántida. En el siglo siguiente, un sueco llamado Olof Rudbeck colocó el gran continente sumergido en Suecia. De hecho, con el tiempo, más que un mito, Atlántida se convirtió en una isla fantasma, reconocida en las regiones más dispares, desde Australia hasta Brasil, desde Malta hasta Inglaterra y Groenlandia. Pero muchos buscadores de la Atlántida siguen fielmente la situación de la isla más allá del estrecho de Gibraltar. Otros piensan que la descripción de la Atlántida recuerda algunos elementos de una civilización que floreció en la isla de Thera alrededor del año 1500 a.C., cuando fue destruida por una gran erupción volcánica. La cerámica y los frescos que se encuentran en Thera son similares a los de la refinada cultura minoica de arcilla a 120 kilómetros al sur de Thera. La erupción de Thera, además de destruir la isla,
también puede haber acelerado el colapso de la Creta minoica, datable alrededor del 1450 a.C. Podría ser que la historia de Platón surja de un recuerdo confuso de esa tragedia, pero ¿es concebible que una persona de tanta cultura como Platón se confunda? Al igual que los atlantes, los minoicos eran un pueblo de marineros y mercaderes, con astilleros, flotas, un próspero comercio marítimo, eran hábiles constructores y artesanos, igual que los atlantes. Igual que en la Atlántida, el toro, el animal sagrado para Poseidón, el sacudidor de la tierra, desempeñó un papel destacado en los ritos minoicos. Además, incluso esta rica civilización parece haber conocido un final repentino. Si se elimina un cero de la datación platónica de la Atlántida, 9000 años antes de Solón, que tal vez fuera un error del escriba o una exageración deliberada, cae perfectamente dentro del lapso de tiempo de la cultura minoica. Pero incluso esta teoría presenta problemas, uno de los cuales es la declaración explícita de Platón de que la Atlántida estaba más allá de los pilares de Hércules. Mientras tanto, muchos continúan buscando la isla de utopía de Platón, impresionados por su esplendor y la felicidad de los habitantes del primer período del mito de la Atlántida. Él dice, antes de esa boca estrecha llamada Columna de Hércules había una isla, y esta isla era más grande que Libia y Asia juntas, y de ella se podía pasar a otras islas, y de estas al continente opuesto. En épocas posteriores, a medida que ocurrían terremotos y cataclismos extraordinarios, en el transcurso de un día y una mala noche, todo se hundió en masa bajo tierra, y la isla Atlantis, tragada por el mar de manera similar, desapareció. Muchos sitúan la isla en un montón de lugares. Personalmente, yo creo que estaba en el Océano Atlántico, bueno, vaya la redundancia, digamos, del nombre, en el hemisferio norte, obviamente, entre lo que sería España y América Central, básicamente. Y es muy probable, y que se extendiera hasta el sur, más hacia el sur, que lo que hoy son las Islas Canarias, en realidad fueran los picos de los volcanes que estuvieran en Atlántida. Es una opinión personal. Yo lo situaría ahí, o sea, no dentro del mar Mediterráneo. Algunos dicen que es la isla de Cerdeña, que por más que se haya hundido y haya quedado esa parte chiquita afuera, tendría que haber ocupado todo el mar Mediterráneo. Y además está muy explicitado en que es traspasando el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules. También lo de la isla Santorini, que sí hubo un cataclismo con ese volcán que destrozó todo, pero me parece que es un evento aparte. Así que bueno, yo me inclino por la teoría de una Atlántida ubicada en lo que ahora es mar, obviamente, lo que es océano, mejor dicho, el océano Atlántico entre Europa y América Central, más bien, un poquito, sí, a la altura de donde están las islas, y le incorporaría a las Islas Canarias, que lo que hoy serían son la parte más alta de sus volcanes, ¿no? Yo me inclino por esa. Cada cual puede adoptar la teoría que más le guste, que más le resuene. Pero bueno, la realidad es que no hay ninguna duda de que haya existido, que era una civilización única, que nos precedió, que precedió a la nuestra, que también para mí se transformó en lo que luego se llamaron los pueblos del mar, que de golpe irrumpieron y entraron al mar Mediterráneo y tuvieron sus disputas y sus cosas con los pueblos que estaban asentados en las costas del mar Mediterráneo.
Eh, Así que es un tema para ahondar muchísimo, porque desde la ubicación hasta el tipo de vida que llevaban, su organización política, económica, la tecnología que manejaban, todo eso ya es, cada tema es para hablar durante horas y teorizar también, porque lo único que tenemos escrito es esto de Platón. Entonces, mejor empezar por el principio, por eso presento qué es lo que dice Platón, y a partir de ahí se abre el juego y todas las hipótesis y todas las teorías a contrastar y a ver cuáles son. Algunas son absolutamente ridículas, pero otras, bueno, podrían llegar a ser, y es cuestión de analizarlo, de buscar, de ver qué pruebas pueden presentar. La realidad es que desde hace miles de años que la gente está buscando dónde estaba la Atlántida, así que es lógico que sigamos tratando de vislumbrar eso, y además qué nos dejaron, cuál fue el legado. Yo creo que además ese legado pasó a través de Egipto, de las culturas más antiguas, tomaron lo que los antiguos atlantes pudieron rescatar, porque hubo sobrevivientes. También se habla de que había dos facciones, incluso dos colores, que tendrían que ver con la piel. Hablan de negros y blancos, hablan de gente que vendrían de Marte, los arios de Marte, que eso también está ya bastante desarrollado, y que bueno, estas dos facciones, una vez sucedido la catástrofe, tomaron diferentes rumbos. Algunos, una parte, digamos, se fue para el lado de Europa, y las teorías más contundentes hablan de que muchos habrían ido a la parte de España y que la otra facción se habría ido para América, en lo que hoy día es México, y de ahí habría salido la cultura maya. Y habría diferencia justamente al ser dos facciones opuestas y dos facciones que estaban en guerra. Y bueno, de ahí podríamos ver la manera o sea, la cultura azteca, maya y demás, con sus rituales, que es diferente de lo que se encuentra en la España más antigua. Sobre todo hablan de la parte de País Vasco, o sea, el norte, que bueno, se manejaban de manera totalmente diferente. Tendría que ver con estas dos facciones que estaban en pugna. Así que bueno, es para explorar y bueno, tratar de ver qué es lo que nos parece, qué es lo que encontramos y qué es lo que nos suena. Hay muchísimas cosas que dice mucha gente, pero en algún lado la verdad está. Y quizás ni siquiera sea una de las hipótesis, sino la unión de varias, o tomar un poquito de cada una y de ahí llegar. Así que bueno, como siempre les dejo planteado el enigma, y bueno, a buscar y a seguir investigando.